Por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión y vamos a abrir la mesa de el debate de este día de hoy con la siguiente pregunta. ¿Qué sabemos hasta el momento, pero qué sabemos realmente del brote de coronavirus que se originó en China? ¿A qué riesgos se está enfrentando la humanidad, nuestro país concretamente? Y además, ¿cuáles son las perspectivas de que se pueda encontrar una solución pronta, inmediata a esta nueva pandemia, a este nuevo padecimiento global? Bueno, de acuerdo con diferentes agencias, ya son 106, pasó de 57 a 80 y después actualmente a 106 las personas que han perdido la vida y más de 4,000 los casos confirmados de este brote que surgió, como les digo, en la ciudad de Wuhan, en China, y que se ha esparcido por al menos 12 países. Hoy, la Organización Mundial de la Salud aumentó el nivel de riesgo del coronavirus de moderado a alto. Hay que decir también que la medida aún no supone una declaración de emergencia internacional, pero aquí en nuestro país, tras descartarse una serie de casos sospechosos en un principio en diferentes estados, se puede confirmar hoy mismo que no se ha detectado concretamente a ninguna persona enferma por este nuevo brote. Vamos a escuchar. Se trata de una enfermedad emergente con capacidad de transmisión entre humano y humano, con baja eficiencia de transmisión, pero no es una enfermedad con un importante potencial de causar enfermedad grave y muerte. Sí, es una enfermedad con potencial para generar una muerte y también para generar una pandemia. Eso es claro porque lo vemos en diferentes países. Ahora, el hecho de que todavía no se haya registrado en nuestro país es algo distinto que estaremos analizando aquí. Pero bueno, afortunadamente hasta el momento no hay un registro de algún mexicano enfermo por coronavirus. Pero todavía hay alguna investigación sobre existiría, sí, la posibilidad de que haya algún mexicano que se encuentre en China y que esté infectado con este virus y que venga también de regreso a nuestro país. Eso también se está determinando. Además, también se tiene una cifra oficial de cuántos son los que están infectados en la ciudad de Wuhan, en donde se originó precisamente este padecimiento. Se sabe que son al menos 3 mexicanos que se encuentran en el epicentro, que además han solicitado su repatriación a nuestro país. Están en cuarentena, están siendo observados para estar seguros y determinar que no están contagiados con este virus y después sí, posiblemente tener la oportunidad de regresar a nuestro país. Hasta el momento, las autoridades consulares no les han dado fecha de regreso ni certidumbre al respecto de esta situación. Sí, de salud estamos bien, gracias a Dios. Lo que sí tenemos mucha preocupación es los víveres. ¿Qué va a pasar con los víveres? En algún momento se nos va a acabar la comida, vamos a tener que salir y estamos viendo que cada vez esto se está poniendo peor porque cada día nos llega una noticia nueva del gobierno chino. Sí, son noticias nuevas que van incrementando la posibilidad de que esto se expanda a nivel global. Hay que tener mucho cuidado con la información, pero también hay que ser muy cuidadosos con las personas que están siendo observadas y que además están en el centro del brote de esta infección. Mientras tanto, en China se han decretado ya la mayor parte de estas personas en cuarentena. En su historia reciente, este es uno de los más graves. El confinamiento afecta a unos 40 millones de personas en 13 ciudades distintas de China. En Wuhan, por ejemplo, el epicentro justo del coronavirus, la gente se encuentra resguardada en sus hogares y también en altos edificios. Muchas calles también lucen completamente vacías y en medio de este aislamiento, con gritos, se demuestra que la ciudad todavía sigue viva, sigue tratando de solucionar este problema que los afecta contundentemente. Bien, es importante dar certidumbre, dar información concreta, eficiente, inmediata sobre lo que sucede en diferentes partes del mundo, concretamente en China y también aquí en nuestro país, y cuál es el riesgo, precisamente porque uno de los vuelos que proviene desde China y que va a la ciudad de Tijuana, tomando en cuenta que Tijuana es la ciudad en donde se alberga la mayor cantidad de la comunidad china en América Latina, tenemos que saber exactamente que a partir de ahí cuáles podrían ser los temas de riesgo a otros estados de la República Mexicana. Pero vamos entonces a analizar y también a debatir este tema. Le doy la bienvenida primero al doctor Alfonso Vallejos Parás. Él es epidemiólogo y profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Gracias. Buenas noches, Maximiliano. Buenas noches. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Edgar Pérez Barragán. Él es infectólogo y también especialista, su punto de vista al respecto de este tema. Muchísimas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Está con nosotros el doctor
Yeser Elezama Mora. Él es también infectólogo y su punto de vista será importante también para analizar este tema. Doctor, también muchas gracias y bienvenido. Gracias. Y finalmente saludo también con mucho gusto a Genaro Beristain. Él es especialista en temas del este de Asia y también del Pacífico insular. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces punto por punto, sobre todo desde el origen de este padecimiento. Se registró en esta provincia de Wuhan, en China, a partir de lo que hubiera podido ser un caso de un animal salvaje. Todavía no se sabe si hubiera podido ser algún tipo de ave. Están determinando todavía esas cosas. Pero a partir de este brote y de encontrar el origen, ¿cuál podemos entender que haya sido la evolución de este padecimiento tan rápido y sin tener, digamos que información concreta de qué hacer al respecto en el momento que salió de sus fronteras, doctor? Bueno, se trata de un virus nuevo que causó neumonía en un grupo de personas, el cual se investigó genéticamente y se comprobó que era un coronavirus, pero que no pertenecía a los coronavirus conocidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de coronavirus? ¿Cuál es la definición? ¿Por qué se le da ese nombre coronavirus y cuáles son las características? Para no confundirlas con una pulmonía, con una gripe aviar, con una influenza. ¿Cuáles son las características y por qué coronavirus? Bueno, es un agente causal, digamos, pertenece a un virus, a una familia que se llama coronavirus y que recibe este nombre porque al microscopio parece que tiene una corona. Estos virus, como es de una familia, digamos, conocemos otros virus que causan enfermedades respiratorias, como el resfriado común, y en ciertos casos enfermedades graves, como el SARS o como el MERS. No sé si... Correcto, sí. Adelante, doctor. Sí, esta es una familia de virus. Los virus contienen material genético, en este caso es ARN, y como bien dice el doctor, el coronavirus por la forma de corona. Conocemos ya algunas familias de estos virus y que son causantes entre el 15 hasta el 25% de los cuadros gripales comunes, por ejemplo, en época invernal. En muy raros casos, estos evolucionan a una neumonía grave. Cuando se conocieron los primeros casos, 31 de diciembre, ahí en Wuhan, en China, se empezaron a estudiar que eran casos de neumonía que evolucionaban de una manera diferente. Sí, atípica, ¿no? Atípica. Entonces, se empezó a estudiar hasta aislar este virus a través de pruebas de biología molecular y se encontró que era parecido a estos coronavirus que previamente se tenía conocimiento, pero no encajaba en ninguno de estos. Entonces tenía material genético similares a estos, pero ninguno parecidos a estos, por eso se denominó un nuevo coronavirus. A ver, cuando hablamos de material genético y sabemos la cantidad de diferencia que hay entre una enfermedad respiratoria, una gripa que se puede convertir en pulmonía, las diferencias también entre gripas y sobre todo cómo van mutando los virus, cuando hablamos de la característica de uno especial como el coronavirus que genera ya muertes, que todavía no hay una vacuna, que se esparce y digamos que se contagia tan rápidamente, ¿de dónde podemos entonces, en este caso las autoridades sanitarias, encontrar el registro del origen y cuál hubiera podido ser la característica? Porque sabemos que de alguna manera la gripe aviar, la gripa porcina, la influenza, en fin, de alguna manera se determina en dónde empezó, cómo fue y además se sabe de ciencia cierta terminar con esa cepa, encontrar una vacuna y aislar de alguna manera esos agentes para tratar de terminar eso. Pero cuando otra vez un virus vuelve a mutar, ¿a qué se está enfrentando la especie humana con esta evolución de virus cada vez más conocidos y además cada vez más frecuentes, doctor? Es parte del ejercicio epidemiológico que se hace cada vez que encontramos un brote, ¿no? De repente encontramos casos en los cuales ya está descrito en la literatura médica cuáles son las causas principales de neumonía. Entonces, si de repente empezamos a ver 2, 3, 10, 30 casos de neumonías de etiología incierta, en donde no se logra tener un diagnóstico concreto en un área geográfica ya preestablecida,
en donde previamente habiendo preguntado al paciente el antecedente epidemiológico de dónde estuvieron expuestos, qué lugares visitaron, qué comieron, parte del historial clínico que se recaba siempre al momento de que un paciente es atendido en un servicio de urgencias. Esos datos son muy importantes al hacer análisis epidemiológico, y entonces tenemos un conjunto de casos de neumonía de etiología incierta, ¿no? Que entonces el ejercicio ahora pues se enfoca en encontrar ese agente. Como es una neumonía, la presentación inicial de estos pacientes, pues entonces a través de muestras respiratorias inferiores se llega a la determinación de que pues se logró la identificación del nuevo coronavirus, porque no coincidía con los coronavirus descritos en la literatura previamente, y entonces se encontró que los primeros casos que fueron descritos tenían el antecedente de haber estado en ese mercado de donde se originó todo. Correcto. A ver, Genaro, vamos a analizar la parte de los usos y las costumbres de China. Tú, especialista en esta materia, porque analizamos ya la parte técnica médica, pero también me gustaría saber exacto estos procedimientos que tienen los chinos para alimentarse, para generar siempre el comercio en diferentes mercados. Hay una mala fama, sobre todo quienes conocemos China, que todo lo que hacen, todo lo que producen, todo lo que generan es con condiciones insalubres, que son muy sucios, que son, más allá de que sean sucios o no, son características que podemos encontrar en cualquier latitud, depende del barrio y de las costumbres. Pero en este caso, ¿cómo podemos de alguna manera limpiar, si se puede, esta fama o esta mala fama que se ha generado a partir de este coronavirus y de otros que provienen de China a partir de sus usos y costumbres concretamente? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que China es demasiado grande, entonces... Sí, 1.500 millones de habitantes aproximadamente. 1.350 millones de habitantes. Entonces, el mundo que representa China al interior también se subdivide de manera muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que al interior de China hay 55 nacionalidades distintas, estos grupos étnicos distintos, ¿no? Y estos tienen completas y distintas características y costumbres. Entonces, hablar de las costumbres de China, pues estamos en un terreno muy, muy, muy fangoso, ¿no? Entonces, para hablar concretamente de Wuhan, pues estamos hablando que sí, son chinos de etnia Han, que es la mayoría de los chinos, que digamos son algunos 800 millones de personas son los chinos Han. Y entonces, ¿es Wuhan o Juan, esta provincia donde se originó el virus? Bueno, Wuhan sería como la latinización. Correcto. Pero utilizando pinyin sería Wuhan. Wuhan, ok, correcto. Pero bueno. Y es importante saberlo porque cuando de repente uno dice fonéticamente es Wuhan, Juan, personas piensan que estamos hablando de provincias distintas, sobre todo por la cantidad de provincias que existen, pero bueno, en este caso hablamos de la misma, tropicalizada a nuestro idioma y también como se dice correctamente en ese dialecto, ¿no? Sí, de entrada el nombre de China es una latinización, incluso es una denominación europea. Los chinos le llaman a su país Chunguo, entonces no tiene nada que ver con China, ¿no? Claro. Entonces, y que nada más lo hacen ellos, o sea, para todo el resto el mundo es China, ¿no? Claro. Pero ellos son Chunguo. Entonces, si regresamos a los usos y costumbres, vamos a tener que en la zona provincial de China la convivencia entre hombres y animales pues es muy cercana, ¿no? Y entonces, si a esto le sumamos la aglomeración de personas, esto es aumentar la cantidad de individuos en unas ¿Pero a qué parte especies nos geográfica. referimos? Porque digamos que el contacto del hombre con los animales es permanente, ¿saben? O sea, Sí. En cualquier parte, en cualquier granja en los Estados Unidos, el contacto existe todo el tiempo con vacas, con ganado bovino, porcino, etc. ¿Por qué las características de los animales en China tienen siempre, o de últimas fechas acá, estas indicaciones de tener gripas atípicas o padecimientos o virus atípicos? Bueno, creo que puedo yo medio jugar porque no soy médico, ¿no? Pero, No, pero dentro de las condiciones de los... las cuestiones de, por ejemplo, yo recuerdo que el SARS brinca de los gallos a los humanos en las peleas. Esto es que cuando un gallo estaba en las peleas, se le llena el buche de sangre, entonces el dueño lo que hacía era poner la boca su boca en el pico del gallo y absorber la sangre que ya tenía el buche y escupirla. Y en ese momento se Y contagiaba. en ese momento el virus tendió a saltar hacia los humanos, ¿no? Es hasta donde yo tengo entendido. Aquí lo que podemos ver es que muchas veces los chinos consumen animales. Pero bueno, eso son peleas que se hacen en China.
que se hacían en Hong Aquí Kong. en México también se hacen peleas. ¿Por qué no sucedía eso aquí en México? O sea, ¿por qué el virus en este sentido, sobre todo tomando en cuenta esta acción, no se originó en México, sabiendo que aquí en palenques y en diferentes fiestas de este tipo también se hacen esas actividades? ¿Por qué en China? ¿Qué características tienen los animales o estos gallos en China para tener estos padecimientos? Doctor, yo te regreso contigo. Bueno, lo que pasa es que en ese mercado en especial de mariscos y animales silvestres hay una convivencia, inclusive llegando al hacinamiento de diferentes especies de animales. Ujú. Entonces, sabemos que los coronavirus, la mayor parte de los animales que son infectados por este tipo de virus son mamíferos o aves. Entonces, como ya mencionaron hace rato, el virus tiene una conformación que hace que mute cada vez que se replica, ¿no? Por la forma de RNA que tiene su material genético. Entonces, esta convivencia estrecha entre diferentes especies y la alta tasa de mutaciones que puede ser que salte de especie a especie y por lo tanto cierra esa brecha para que pueda pase de un ave, de un mamífero, hacia el ser humano, ¿no? Se cree y se tiene la teoría de que el portador inicial es el murciélago y a partir de ahí brinca a mamíferos o aves y posteriormente puede llegar a los seres humanos, y se cree que esa es la teoría en la cual se cree que ahorita se originó este brote de... Claro, y es una teoría considerada de manera muy lógica, exactamente, pero bueno, en este actuar de los seres humanos con ciertos animales, como lo que tú comentabas, Genaro, sobre estas peleas de gallos, etcétera, de alguna manera este contacto con los animales va a permanecer eternamente, mientras el ser humano depende de los animales, no solamente para la comida, sino también para el entretenimiento, para diferentes facetas. Los chinos en estas condiciones y bajo estas condiciones, sobre todo, que son últimamente los originarios de esto, ¿podrían cambiar sus usos y costumbres a partir de este tipo de actos que han provocado estas pandemias mundiales? No. ¿Tú cómo ves? No. Entonces tendremos que estar a las puertas y en el entendido de que esto va a seguir sucediendo siempre. ¿Qué trabajo tendría que tener entonces aquí? Me voy por partes para ir desde la Organización Mundial de la Salud para tratar de controlar ciertos virus o enfermedades que van a provenir de actos y de costumbres de países que no van a erradicar eso simplemente porque son legendarias, ¿no? Son usos de cientos de años, ¿no? Claro, yo creo que algo que mencionó el doctor Lezama es que en este tipo de mercados se llega a un punto, por ejemplo, de hacinamiento, de que ya los estándares de salud no se cumplen en lo mínimo. Entonces, de manera local y de manera internacional... ¿Han estado en China alguno de ustedes? Tú no estás. Bueno, tú sí, Genaro. No. Y precisamente es que sí, o sea, uno entra a un mercado de China y piensa que ahí simplemente con pisar se va a contagiar de algo. Pero de alguna manera también tienen una capacidad de resguardar siempre la calidad en cuanto a la sanidad de sus servicios, de sus alimentos. Es muy raro que suceda una situación de este tipo, por eso digo, es una mala fama, digamos, infundida o establecida desde Claro, ya, ¿no? sí, pero la sanidad no solo va desde el aspecto de que sea un lugar limpio, que la cocción sea adecuada, sino va un poco más allá de dónde se obtienen, por ejemplo, este tipo de alimentos, hablando propiamente de animales, no solo el proceso de cocción. Probablemente, y allá se entraría un poco el tema de las culturas, costumbres, gastronomía, pero es posible que a futuro la Organización Mundial de la Salud emita ciertas recomendaciones, porque como bien dice el doctor Lezama, este virus obtiene material genético en el murciélago, otro poquito en la serpiente, otro poquito en X animal, llega al humano con diferentes materiales genéticos ya mutado. Pero todo es de que salta de animales, animales y animales. Entonces, si bien hay algún tipo de animales que se conoce como tal, como fauna nociva, porque puede transmitir ciertas enfermedades, yo creo que se tendrían que emitir ciertas recomendaciones a nivel local y a nivel internacional, y esto tendría que determinarse a partir de consensos, en este caso por la Organización Mundial de la Salud, a partir de estos brotes que estamos teniendo, yo creo, actualmente. Y a ver, hablando justamente de la Organización Mundial de la Salud, de lo que establece además sobre estas metodologías para revisar
cómo son los procedimientos de cuarentena y de seguimiento de una enfermedad, de un virus como este a nivel global, y tomando en cuenta la alta tasa de mutación que tiene un virus como este, revisamos que, por ejemplo, de los casos que hay fuera de China, hay 5 en los Estados Unidos, 4 en Tailandia, 4 en Australia, Singapur, Malasia, en fin, países que de alguna manera nosotros entendemos son lejanos o son ajenos a los procedimientos que conocemos, más allá de la Secretaría de Salud y cómo son estos procedimientos para generar cierta cuarentena o aislamiento de estos pacientes. Pero cuando un virus está ya fuera de la frontera del país de origen, que en este caso es China, ¿cómo podemos tener nosotros de alguna manera, no solo México, sino Estados Unidos o con cualquier país que tengamos contacto directo o indirecto o a través del libre comercio, como sucede con Canadá y Estados Unidos, cómo podríamos tener entonces la certidumbre si tampoco conocemos cuáles son los procesos de la Organización Mundial de la Salud, en este caso, y también de la Secretaría de Salud de nuestro país, para saber cómo actuar cuando sí se llega a presentar, si es que se llega a presentar, esperemos que no, un caso concreto ya determinado en México, doctor Vallejos? Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que todos los casos que se encuentran fuera de China sí tienen un antecedente epidemiológico de haber estado en contacto en la zona o en contacto con una persona enferma. Es decir, digamos, todos los casos hasta el momento sí provienen de China o de algún antecedente epidemiológico de contacto. Bueno, se estudia la epidemia, como han dicho, y se van tomando medidas de control, como las está tomando China, que es en este caso... Pero las está tomando y están fuera de control. Pasaron en 6 días de 27 personas fallecidas a 50, a 86 el día de ayer, a 106 hoy. Va avanzando dramáticamente y sobre todo no se encuentra no solamente la cura, sino que avanza muy rápido el momento en donde está de alguna manera infectado, conocido, hasta llegar a la muerte, ¿no? Son dos situaciones. Una es que sí está avanzando efectivamente, pero ahora ya se están diagnosticando más casos. Hasta las 9 de la noche de China, ¿sí? Habían aproximadamente 4.500 casos ya en China. Ya registrados. Ya registrados. Exactamente, demostrados. Demostrados. Y eso es lo importante, demostrados. Están sospechosos otros 5.000 casos aproximadamente. Es decir, que si se confirmaran, pasaríamos casi a cerca de 10.000. Y no es que aumentó dramáticamente o se transmitió dramáticamente, sino que están en proceso de corroborarse. Si bien al principio parecía que la transmisión no era tan alta y que pareciera ser confinado a las personas que estuvieron en este mercado o en contacto con estas personas, después ya se empezó a estudiar que sí la tasa de transmisión es un poco más alta de la que creíamos al principio. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Sí se transmite, no lo sabíamos tan bien al principio, ahora sabemos que sí se transmite, pero también se están confirmando más casos que previamente eran sospechosos. No es un aumento exponencial dramático, sino que se están confirmando más casos que previamente se tenían como sospecha nada más. Pero esa sospecha de esta persona que tal vez habría tenido estos primeros síntomas de tal vez una gripa normal, pero que realmente así determinaron que era un coronavirus, seguramente estuvo en contacto con una persona, con 2, con 10, con 100 o con 2 que estuvieran al mismo tiempo en contacto con... O sea, yo me refiero justamente a la velocidad de expansión que tiene una persona cuando todavía no está en cuarentena y que después se confirma cuántas personas previamente tuvieron contacto con él. Porque podemos hablar que sí, de una población de 1.350 millones de habitantes, que 4.500 se conozcan, bueno, no es nada, se va a controlar. Eso es demasiado. 10 casos son demasiado para una pandemia con estas características, con una mutación tan rápida y sobre todo cuando no se conoce una vacuna, o sea, es rapidísima. ¿Cuántos vuelos aproximadamente llegarán de China al occidente diariamente? Muchísimos, no tengo un número, o sea, pero son muchísimos. Diario 100 aproximadamente. Y es que en China se da mucho el turismo en grupo. Totalmente, sí, entonces... o por lo menos más de 100. A Canadá, a Estados Unidos, a México, yo qué sé, ¿no? Imagínense la cantidad diariamente de intercambio que hay entre las personas que todavía, más allá de que estén en esta provincia de Juan, que hayan podido tener la posibilidad de este contacto con el virus. Afortunadamente, lo hasta ahora conocido, y es que día con día se va generando nueva información, nuevo conocimiento, una persona que
tenga ya la infección, se dice en términos más prácticos y sencillos que pudiera transmitir probablemente a 4 personas más. Y esas 4, cada una a 4, o sea, estamos hablando de una exposición. Sí, y exponencial que pudiera ser en un momento dado. Brutal. Sí, pudiera ser brutal, pero afortunadamente hay otras infecciones, tomando como comparación, que tienen una tasa de transmisión muchísimo más alta. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? La influenza, que estamos, por ejemplo, en época invernal, se transmite con mayor facilidad. Pero para la influenza ya hay cierto control determinado porque ya se encontró una cura, ya hay vacunas y ya hay, digamos que, algún control sobre este padecimiento en caso de que se determine. Pero con esta no, este es el problema. Con esta no, efectivamente, y esto más o menos nos recuerda, hablando de influenza, la pandemia de 2009. ¿Y se acuerdan esa pandemia de 2009 cuántas vidas también cobró más allá de que se haya podido controlar? Ahorita no tengo la cifra exacta, pero definitivamente sí fueron muchas vidas. Ahora ya se están tomando medidas para el control en China. Se están bloqueando, por así decirlo, algunas ciudades. Hablando de qué tan grave puede ser esta expansión de la infección, se dice que aproximadamente el 20% de todos los casos pudiera tener síntomas graves, ¿sí? Es decir, 2 de cada 10, 1 de cada 5 puede presentar síntomas graves. Ahora, de estos casos graves, todavía el rango de mortalidad es un poco amplio, aproximadamente entre el 20 a 60% de los casos graves pueden llegar a fallecer, y la letalidad o mortalidad ronda aproximadamente entre 2 a un 3%, que si obviamente hablamos de miles o siendo exagerados o no exagerados, decir una cifra más grande, cientos de miles, 2%, 3% es muchísimo. Pero hasta ahora no es tan letal como otras infecciones conocidas. Sí, exacto. O sea, si hablamos que tiene una mortalidad de 1%, si es altamente transmisible, que de hecho en medicina eso se mide a través del R0, cada agente microbiológico, virus, tiene un R0 que a partir de ahí es su tasa de reproducibilidad y la forma en la que se transmite. A ver, hagámoslo justamente coloquial. ¿Qué es R0? O sea, ¿cuáles son estos procedimientos para determinar y que la gente entienda de alguna manera? Es la rapidez en la que se reproduce el virus en este caso. Okay. ¿No? Entonces, eso más la forma de transmisión genera un cálculo a través del cual podemos ver cuántas personas se pueden contagiar del origen, que en este caso fue el mercado. Entonces, el R0 ha ido cambiando conforme van aumentando los casos. Al principio se pensaba que era bajo, pero ahorita ya anda como en 3 casi. Entonces, de 1% a 3%. Bueno, no es porcentaje, es como que dependiendo del... ¿Cómo es la medida, la unidad métrica? Sí, o sea, es por ejemplo, en influenza es mucho mayor, anda acercando al 7, ¿no? En sarampión es altísimo. Entonces, sarampión es altamente contagioso. Es lo que decía Edgar hace rato. O sea, una persona tiene la capacidad de contagiar a 4, a 7, a 8, a 10 personas, y eso es lo que digamos que nos es el poder decir, de contagio que tiene el virus para una persona. O sea, sí, y bueno, al menos aquí lo importante no es tanto su alta tasa de reproducción o el R0, sino que se contagia muy fácilmente porque se transmite de persona a persona. Aunque proviene de los animales, el contacto entre humanos a través de los fomites, ¿no? Todos los días vamos en transporte público, nos damos la mano, tosemos y no tosemos adecuadamente. Y, sin decir besos y abrazos que hay. Exacto. Entonces, ese contacto con fomites hace que si una persona ha estado en contacto con este virus, tiene la capacidad de transmitirlo a todo su entorno. Entonces, parece ser que este virus es altamente contagioso, lo cual ha generado una gran cantidad de casos en China, y esta zona donde se generó el primer caso, y eso es lo que justamente ha hecho que ahorita China esté en crisis. No, realmente ellos, lo hemos visto en las noticias, tienen una capacidad importante para contener ahorita la infección. Ya dejó en cuarentena a muchas ciudades del país, cerraron múltiples servicios, evitaron las conglomeraciones, cancelaron las celebraciones de Año Nuevo chino, pero aún así siguen habiendo más casos. Y la realidad es que lo que está pasando es que los hospitales están saturados. Sí, saturados. Y justamente hablando de esta capacidad, de esta infraestructura, los chinos están construyendo en 10 días un hospital nuevo para atender a otras 2,000 personas. En 10 días. Esto habla muchísimo no solamente de la contención, de la capacidad que tienen para contener un padecimiento de estas características, sino también para solucionarlo a la par y a la postre también de los que pudieran estar infectados. O sea, esa es una capacidad
de un país súper desarrollado, ¿no? Exacto, y aquí, o sea, justo eso quería retomar, que si bien la mortalidad no es alta, si en un momento se te presentan más casos graves de los que tú esperarías, porque esto es un brote que se está esparciendo muy rápido, pues entonces saturan los servicios médicos y ya no hay manera de atender a todos esos pacientes que están presentando graves. Entonces, por eso es que es muy probable que gran parte de estos pacientes que se presenten con un cuadro grave mueran, pero no tanto pues porque no se les atiende, sino porque está tan saturado el servicio que probablemente reciban la atención muy tarde, ¿no? Correcto. Vamos a hacer, si les parece, una pausa, es muy breve, tenemos que hacer este corte forzoso, es un corte de 2 minutos, y regresamos para hablar acerca del coronavirus, esta nueva pandemia de esta década que tiene en alerta roja a prácticamente todo el planeta y, por supuesto, a China, que es en donde se originó, pues precisamente en la provincia de Wuhan, este virus que estamos empezando a conocer y a entender. Hacemos la pausa entonces aquí en el Heraldo Televisión, esta mesa de análisis y debate, y regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca del coronavirus, esta pandemia a nivel global que ha tenido o que tiene en jaque a muchos países en diferentes latitudes y que, por supuesto, en nuestro país hay cierta preocupación en el caso de que se llegue a conocer algún caso, pero se está determinando. Pero más allá de esto, las autoridades, el punto de vista y el papel de las autoridades es indispensable. Por eso vamos a escuchar a continuación, para que sigamos analizando, las palabras del alcalde de la provincia de Wuhan, que ha dicho que son más de 5 millones de personas que abandonaron la ciudad, sí, antes de que se decretara esta emergencia. Así como lo vamos a escuchar, es que reconoció los errores en sus protocolos de atención. Vamos a ver qué fue. 我感觉我们应对危机的能力，我们对这些公共卫生事件，我们应对的这些办法，还需要很好的完善。这就正如习总书记提出的，要实现我们治理能力和治理体系的。 ¿Qué le parece? Necesita entender, sí, y sobre todo trabajar en una mejor capacidad para contener un virus así. Bueno, esto es a partir de que se salió de control. Ahora el presidente Xi Jinping tiene de alguna manera determinado que para todas las autoridades sanitarias se genere una situación de emergencia y que además se empiecen a trabajar en los protocolos para contener este virus. Estamos hablando de China, de un país súper desarrollado, lo que decíamos, que tiene una infraestructura y además procedimientos de contención absoluto. Cuando ya pasa a otro continente, cuando ya llega a países en vías de desarrollo, países emergentes como el nuestro, Centroamérica ni se diga, vamos a tocar otros puntos, Malasia, etcétera, ¿qué sucederá con las actividades o con los protocolos para tratar de contener este virus si se llega a presentar un caso? Es decir, ¿qué va a pasar si en México se llega a conocer ya determinado el primer caso que esté fuera de estos posibles sospechosos que ya estaban en cuarentena? ¿A qué nos estamos enfrentando o a qué nos vamos a enfrentar? Y platicábamos de lo que estábamos hace un momento discutiendo en el corte, doctor. Sí, bueno, México tiene protocolos de actuación y de preparación ante pandemias. ¿Suficientes, efectivos? Bueno, yo... Hasta en la cara de susto, digo. ¿Cómo? No. Yo creo que sí, tal vez falta difundirlos más para que la gente los conozca, pero digamos, es probable que llegue algún caso a México en el futuro, no se sabe cuándo, tal vez tarde unos meses. O en esta misma cepa, o sea, existe la posibilidad, ¿no? Sí, claro. Una cosa que aún no se sabe es, si bien se transmite de persona a persona, aún no se determina, y la misma Organización Mundial de la Salud informa que hace falta estudiar si esta transmisión humano-humano es de manera sostenida. Es decir, lo que hace mucho más probable que haya contagio entre personas a personas y hacer más grande, digamos, la epidemia, ¿no? Sí, es digamos que una moneda al aire, estamos apostando en lo que se podría hacer o no a partir de estos casos conocidos que afortunadamente, bueno, hasta el momento se ha dejado de especular y se ha determinado que no son casos contundentes de coronavirus. Pero bueno, entonces, tomando en cuenta
en este caso, las políticas de nuestro gobierno, y me voy a ir a otro sector, en el caso del abastecimiento de medicamentos para niños con cáncer, que ha generado una polémica gigantesca. Los padres de familia han bloqueado aeropuertos, vías de comunicación, en fin, porque no existe el abastecimiento, porque los proveedores, pues yo no sé si en estos procesos de corrupción quieren más dinero, no sé, o sea, son cosas que en algún momento analizaremos, pero cuando se presente, si se llega a presentar una emergencia como esta, ¿qué va a pasar entonces con estas políticas de abastecimiento de medicamentos? Cuando vimos que en esta emergencia, en esta contingencia de la influenza, no había tapabocas, también el medicamento y el antídoto no se podía de alguna manera distribuir correctamente en diferentes lados. ¿Qué vamos a hacer entonces si todavía, inclusive en China, no se conoce el antídoto, no se conoce la solución para este problema, doctor? Pues justo lo que lo comentaban al inicio, ¿no? Lo importante es las medidas de aislamiento principales y sobre todo la más efectiva y que ha demostrado tener una alta eficacia, pues el lavado de las manos y tener medidas de higiene para evitar el contacto de persona a persona, hacer los extremos para poder evitar la diseminación, ¿no? Por ejemplo, en China pues ya es por ley ya usar el cubrebocas N95. Se ha demostrado que un cubrebocas diferente a este no tiene la misma capacidad para poder filtrar las partículas infectantes. Entonces, cualquier persona que viva en esa zona de Wuhan tiene que usar un N95. Y con la educación de la población sobre las medidas de higiene universal, que pues hasta ahorita es lo más efectivo, pues con eso se ha logrado contener hasta cierto punto que haya más casos todavía. Ahora, en cuanto a medicamentos, la realidad es que en coronavirus se han estudiado muchas terapias y de hecho ahorita va a abrir pauta para que haya nuevos ensayos con nuevos medicamentos o medicamentos que ya conocemos que se usaban para otras terapias, como por ejemplo el VIH, pues se puede abrir para que se pueda entrar en el tratamiento de este nuevo coronavirus, ¿no? Correcto. Hablando, Genaro, de los usos y costumbres de una población que tiene perfectamente bien establecida justamente cuáles son sus procesos y también sus costumbres para comer, para saludar, etcétera. Cuando cambian, cuando se van a vivir a otro país, cuando cambian justamente de residencia, en este caso esta comunidad que vive en la ciudad de Tijuana, Baja California, que es la más grande que hay en América Latina, cambian un poco sus procedimientos, su proceder, su actuar, sus maneras de comer, de hacer las cosas a diferencia de lo que hacían en China o no. Y me refiero concretamente a que algo que me llamaba siempre la atención es que en cualquier restaurante o lugar público en China es completamente normal y para ellos es una tradición estar haciendo cualquier cosa y escupir al suelo. Es una cosa completamente normal. Cuando se llega acá al occidente, ¿hacen lo mismo? ¿Cambian un poco ese comportamiento o no? Bueno, sí, hay una como adaptación. No se puede uno liberar de todo su bagaje cultural, no es posible, pero sí te adaptas, ¿no? O sea, si quieren un ejemplo muy significativo, yo no veo mexicanos en Inglaterra atravesándose la mitad de la calle, como lo hacen aquí. A eso me refería. Exactamente. El comportamiento de un mexicano, por ejemplo, en este caso, cambia completamente cuando va a un país de primer mundo. Ajá. Se comporta como persona Totalmente. del primer mundo. Una persona de China se comporta distinto, se mexicaniza, si podemos usar ese concepto, cuando llega a esta parte del planeta, o sea, llega al occidente. Tendremos que establecer qué tipo de generación. O sea, si es un chino que se muda a México, pues muy difícilmente abandonará todo su sistema de costumbres, ¿no? Y lo sustituirá por el mexicano. Eso es muy difícil que suceda. ¿Cuáles son los procesos que tienen para curarse? Por ejemplo, en este caso, cuando tiene una gripa o cualquier enfermedad. Bueno, los chinos les gustan mucho las infusiones. Dependerá de si viene de una zona rural o una zona urbana. Los chinos urbanos tenderán a ir al doctor. Los chinos de zonas urbanas acudirán a las recetas tradicionales, ¿no? La receta de la abuela, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la generación... Los tés y estas cosas, ¿no? Como míticas. Exactamente. O la sopa, lo que aumente la temperatura del cuerpo para que sude y estimule el sistema inmunológico. Pero si ya es descendiente, o sea, ya es una generación de padres chinos que ya nació en México, pues ya es prácticamente mexicano. Podrá hablar chino muy bien,
pero seguirá las costumbres de los mexicanos al 100%. Aunque sus padres sean chinos. Aunque sus padres sean chinos, yo conozco a muchísimas personas, tengo alumnos así, que son de padres chinos, pero completamente mexicanizados, ¿no? Ya el entorno los domina, ¿no? Ahí en el momento en que conviven con muchos mexicanos, pues ya toman nuestras costumbres. Claro. Ahora bien, sí hay muchas cosas en el este de Asia, no nada más en los chinos, que para nosotros no nos gusta, no son equivalentes a nuestras costumbres, ¿no? El eructar es muy común allá, aquí no, con la boca abierta. Sorber al momento, o incluso lo que pasa es que los chinos dicen, si viene de tu cuerpo, pues no te tienen por qué avergonzar. Claro. Entonces por eso escupo, por eso las mujeres en el momento de que viene su periodo dejan la toalla así, ¿no? Pero en la calle, así como si fuera cualquier cosa. Bueno, no en la calle, pero sí la tiran a la basura, ¿no? Pero no es como las mexicanas que lo enrollan, lo envuelven y nadie sabe lo que aquí pasa. Digamos que está expuesto, ¿no? Exactamente. Si es parte de tu cuerpo, no te tiene por qué avergonzar. O sea, no es un elemento de vergüenza. ¿No? Entonces, pues sus costumbres y sus formas y tradiciones no las veo yo como peligrosas. Vaya, o sea, nosotros Eso es importante determinarlo porque justamente en esta asociación de cómo un virus se puede expandir tiene que ver con las formas y como los procesos sanitarios, y eso está completamente equivocado, y a partir de eso se generan actitudes que son terribles, que son el elitismo, el racismo, la segregación, etcétera, porque hay una preocupación de es que ellos tienen la culpa, porque lo he escuchado en diferentes lugares, es que ellos tienen la culpa, es que son sucios, es que no son higiénicos, cuando no tiene que ver justamente con eso, ¿no? Ok, sí tenemos que tomar en cuenta que las sociedades del este de Asia, principalmente la sociedad china, son bastante solidarias. O sea, sí, ellos no buscan culpables, sino buscan resolver el problema, ¿no? Claro. Y entonces, a mí no me sorprenden las medidas que está tomando el gobierno, y al gobierno no le va a temblar la mano para tomar medidas todavía más exigentes, ¿no? Entonces, si tiene que aislar a 20 millones de personas, lo va a hacer, y destinará los recursos para hacerlo. No tenemos, afortunadamente los chinos, no tienen esa debilidad de que, es que a lo mejor pierdo las próximas elecciones, o a lo mejor me acusan de violar derechos humanos, o a lo mejor me acusan de no ser demócrata. No, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es contener el brote, y si tienen que tomar medidas extremas, las tomarán. Podrán manifestarse los chinos, pero si el ejército tiene que llegar, llegará, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como una noticia. ¿Vieron estas imágenes que parecían de escenas apocalípticas en donde se veía la ciudad de Wuhan completamente desértica y pasaban estos camiones, digamos, desinfectando y con estos sonidos como de un limpiando? Esas eran escenas de una película, y digamos que de alguna manera, como tú dices, no se tienta el corazón para sacar de sus lugares de habitación a estas personas. El gobierno chino tiene un objetivo, y es contener el brote, evitar que se expanda y, por supuesto, encontrar una vacuna, ¿no? Y si tiene que destinar recursos, y si tiene que destinar hombres, y si tiene que destinar lo que sea, lo va a hacer, ¿no? Entonces sí podemos tener la confianza de que hay un buen protocolo en China para contenerlo. Tienen experiencia, tenemos el SARS, la gripe aviar, muchas enfermedades que han surgido en el este de Asia, y que las personas, las sociedades del este de Asia ya están acostumbradas a estos protocolos. Entonces yo creo que sí habrá una buena contención hasta donde humanamente sea posible. Esperemos, porque ¿cuántos mexicanos podremos calcular? Eso también es lanzar una moneda al aire. ¿Cuántos mexicanos estarán ahorita trabajando, estudiando o de vacaciones en China que tengan programado su regreso próximamente? Ahora no lo pueden hacer porque están lógicamente en cuarentena, pero ¿cuánto o cuál es el, ¿cómo lo puedo decir? ¿El periodo de incubación? No. El número, exactamente, el tiempo de incubación de un virus como este, para que estas personas de alguna manera, después de que pase esta emergencia, esta contingencia, puedan regresar con toda seguridad a nuestro país, y que nosotros tengamos la seguridad de que ellos al regresar ya no son algún riesgo para contagiarse. Ok, los coronavirus previos que conocemos, el periodo de incubación oscilaba entre 2, 5, 7 días, ¿sí? De este nuevo coronavirus se dice aproximado, porque es poco tiempo, no son tantos casos, que puede oscilar entre 2 a 10 días el periodo de incubación. Es decir, 10 días. 10 días. Es decir,
hoy estuve en contacto con alguien que tiene la infección, puede ser que 2 días después yo empiece con síntomas o hasta 10 días después. Y aquí esto es muy importante porque un caso sospechoso, ya contextualizando a nuestro país, es aquella persona que viene de esta zona de China, que antes se limitaba a Wuhan, ahorita podríamos decir China, Asia incluso, o donde haya más casos, y que genere síntomas respiratorios y que previamente, 14 días antes, haya estado en esta zona o en contacto con alguna persona que sepa con el diagnóstico. En nuestro país, para los protocolos de casos sospechosos, se da este margen de 14 días y la información actual nos dice que el periodo de incubación pudiera ser entre 2 a 10 días. Correcto. Doctor Vallejos, cuando sucedió esta situación de la influenza en nuestro país, ¿considera usted que esta propagación de información o el mal manejo de la información provocó esta alteración en la gente, digamos que esta preocupación generalizada que justamente generó un caos social? Se trataban de comprar tapabocas por todos lados, no había medicinas, cuando en realidad tal vez estaba más contenido de lo que pensamos. Lo digo pensando en cómo fue el actuar de la sociedad con base en esa experiencia y cómo sería ahora en caso de que se llegue a presentar una emergencia a partir de este virus. Bueno, yo creo que tenemos ventajas ahora que con la influenza en el 2009. Una muy importante es que el brote no empezó en México, ¿no?, del coronavirus. Eso da tiempo a estudiar el virus, cómo se propaga, cómo se transmite, y en el caso de la influenza... Esa sí se generó en nuestro país. Esa sí se generó en nuestro país. Teníamos que actuar pues rápidamente todos, y las medidas, como ya se comentó, que podemos usar todos los mexicanos, pues son muy sencillas. Es el lavado frecuente de manos, y esto tiene que ver porque la transmisión, por ejemplo, de la influenza, aunque decimos que es respiratoria, pero es más bien por las gotitas de flush. Y esto de contacto. De contacto. ¿A qué me refiero? No es que uno estornude y vaya viajando el virus y alguien lo respire y adquiera la enfermedad. Puede ser, pero no es lo más frecuente, sino uno estornuda, cae la saliva, alguien lo toca, se lleva la mano a la cara. Exacto. Entonces, bueno, pues sí, el lavado de manos es muy importante. Digo, no hay necesidad de estar en un baño todo el tiempo, sino con estos botecitos de alcohol se puede tenerlos. Esos justamente tapabocas, tener siempre como mucho cuidado cuando se estornuda, cuando se está en contacto con la gente. Es muy importante establecer estas situaciones, sobre todo de precaución y contingencia, para saber que, bueno, ya nadie, o sea, no es que esté prohibido que ya la gente salude de mano a cualquier persona, sino que tengan simplemente estas, precauciones, estas medidas, como si fuera cualquier gripa, ¿no? Y como lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué podemos esperar en cuanto a noticias y sobre todo en su experiencia en los próximos días, las próximas semanas, la próxima semana o 2 semanas, sobre la posible contención de este virus en China y ya después en los países en donde está ya encontrado por lo menos un caso? Pues en estos últimos días han surgido muchas nueva evidencia científica. Tan solo se acaba de publicar la primera serie de casos en las principales revistas científicas que existen en medicina. Ya sabemos que los casos graves se presentan en mayores de 60 años. Aquel paciente que tiene comorbilidades, más de 60 años, que llega con un cuadro grave, que es un inicio súbito de disnea, leucocitosis, fiebre, tiene más probabilidades de morir que alguien que no llega así. Se está empezando a ver que la muestra idónea para poder aislar, hacer la prueba genética para identificar al virus es por medio de lavado bronquial alveolar. No sirven mucho las muestras respiratorias superiores y así van a ir surgiendo cada vez más datos, y cuando se logre tener este hospital para contener a todos los pacientes infectados, seguramente vamos a saber cada vez más datos. Entre ellos, pues la tasa principal de reproducibilidad del R0 que hablamos hace rato, y pues esperemos que los chinos lo logren contener. Eso es lo único que yo espero, que acabemos esta temporada pues con buenas noticias de que no
porque incluso hasta ahora las muertes que han sucedido pues han sido dentro de esa zona, afortunadamente. En Wuhan, o sea, solamente Sí. hay en esa zona. Solamente en Estos esa zona. iniciar. Hasta ahora no hay ninguna defunción fuera de China. La evolución, habrá más casos, ¿sí? O sea, es normal que se presenten más sí. casos y que se presenten unas muertes, pero dentro de la provincia de Exacto. Wuhan o en China, ¿no? Esta semana llegaremos 5,000, tal vez la próxima semana 10,000, más casos fuera de China. Algo muy importante es que mencionaba algo de eso el doctor, no sabemos si la transmisión es sostenida, porque los casos, 5 por ejemplo en Estados Unidos, más o menos, son casos importados. 5 en Estados Unidos. No se sabe que de estos 5 haya más casos, es decir, probablemente la transmisión no es muy sostenida y eso sería muy bueno. Será noticia si en próximos días alguien, por ejemplo, en Estados Unidos, en otro país donde ya se han registrado casos, presente en ese país, se detecte un nuevo caso de alguien que no ha viajado a esta zona de China, que no se ha importado, porque ahí nos dice que la transmisión es más sostenida o es un poco alta. Eso hasta el día de hoy no lo tenemos. Eso sería sumamente preocupante, claro. Sería porque ya no se- preocupante. claro, o sea, sería una mutación mucho más rápida de este virus que tuvo que ver con una característica, un actuar en el país, justamente en este caso de algún país en Occidente que no tenga que ver con... Sí, una transmisión más rápida y más sostenida, es decir, yo soy infeccioso por más tiempo. ¿Qué tanta posibilidad hay de que suceda un caso como este, doctor Pérez? Existe la posibilidad porque si nos basamos en lo que sabemos de los coronavirus, esto puede suceder, ¿sí? Entonces, afortunadamente, si esto sucede, que es posible que suceda, no es tan alto, porque ya hasta el día de hoy, que ya tenemos casi un mes desde el primer caso, ya se hubiese dado de manera un poco más rápida. Entonces, si bien lo esperado es que haya más casos, sobre todo en China, un poco más en otros países, esperamos que no se disemine tanto en otros países, pero es muy probable que sí suceda. Bueno, pues rápidamente, conclusiones, Genaro, de lo que, más allá de tu experiencia sobre esta parte de cultura y tradiciones de China, lo que tú consideras que esto puede llegar a afectar de alguna manera la visión del Occidente hacia China, porque es uno de los principales, o últimamente en los últimos años, precursores sobre este tipo de pandemias. Bueno, sí me gustaría recordarle al auditorio, a todos, que cuando tuvimos el brote de influenza, el gobierno chino fue muy solidario con México. Mandaron tapabocas, mandaron material médico, llegaron médicos, entonces no... Hay que regresarles el favor del mundo. Bueno, siendo solidarios, porque no creo que México tenga la capacidad de desplegar doctores. No, claro, en los planes de actitud con la comunidad. La comunidad china en México pues, es solidaria, ¿no? No creo que ninguna persona actualmente que vive en México tenga o presente algún caso, ¿no? Pero sí me gustaría dejar en claro que pues, muchas veces los mexicanos, cuando sucede algo, en este caso ahora todos los mexicanos son epidemiólogos, ¿no? Y o cuando se estrella un helicóptero, todos los mexicanos son peritos en aeronáutica y todos los mexicanos tienen esta expertise en cada caso que se va suscitando a nivel nacional, ¿no? O internacional. Entonces yo sí comento que pues hay que tomar las cosas con reserva y que pues la comunidad china en México y los chinos en general están haciendo su parte, ¿no? Correcto. Genaro Lezama, Beristain, perdón, doctor Lezama, muchísimas gracias. Doctor Pérez, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Doctor Alfonso Vallejos, también muchísimas gracias por sus comentarios, por su tiempo y sobre todo para tratar de entender un poco más desde lo social, lo cultural, también hasta la parte médica y técnica, cómo es el desarrollo de una pandemia, un virus que está, sí, teniendo en jaque a diferentes países del mundo, pero que afortunadamente está tratando de encontrarse una solución y además, como lo dijo Genaro, la empatía es muy importante cuando hay un país que sí está en crisis, que tiene este padecimiento, lo está controlando, está trabajando en ello, para que a partir de nuestra conciencia y de nuestro trabajo diario y de nuestra convivencia con personas de diferentes latitudes y nacionalidades, podamos establecer siempre mejores condiciones para generar sociedades mucho más amables, empáticas y además también de más cercanía
a diferencia y más allá de la diferencia justamente del lenguaje que tenemos nosotros con los chinos o con cualquier otro país de otra latitud. Así que muchísimas gracias también a todos ustedes por vernos y escucharnos cada noche en el Heraldo. Los espero mañana también en otra mesa de análisis. Vamos a tocar un tema muy importante acerca de esta polémica que ha generado el etiquetado en los productos y en la comida en nuestro país, cuáles son además las posibles consecuencias y además cuál debería de ser también el tratamiento al respecto de la conciencia de la gente en este tema. Soy Maximiliano Espejel, que pase muy buena noche, nos vemos mañana como le digo y le recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.